Las culturas orientales se fueron propagando hacia Occidente a través del Mediterráneo desde tiempos muy remotos. Fenicios y griegos fueron fundando colonias a lo largo de sus costas ante la necesidad de buscar nuevos territorios donde asentarse. Para contarnos cómo se llevó a cabo este proceso colonizador, contamos con José Manuel Quesada y Francisco Javier Muñoz, que son profesores de Prehistoria y Arqueología en la UNED. José Manuel, Paco, muy buenos días y bienvenidos a Sin Distancias. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Paco, ¿cuándo hacen su aparición en la historia los fenicios y los griegos? ¿Dónde podemos situar sus orígenes? Bueno, pues nos tenemos que remontar un poquito en la historia. Tenemos un periodo que es entre el 1200 y el 900 antes de Cristo, en donde apenas tenemos noticias de lo que ocurre en el Próximo Oriente, en el Mediterráneo oriental. Sabemos que ahí se va a producir desde Asia Central migraciones de grandes pueblos que llegarán hasta Europa Oriental. En el registro arqueológico, por ejemplo, de toda Europa Central y Occidental tenemos la cultura de campos de urnas, en donde se trae una nueva práctica de enterramiento, que es la incineración, que anteriormente había sido usada esporádicamente. Entonces, en la península griega en este momento están los micénicos, el mundo micénico, que será destruido por la migración masiva de dorios, sobre todo, y de jonios, procedentes de los Balcanes. Estos pueblos micénicos llegarán al Mediterráneo oriental y serán en parte los culpables de la destrucción y la decadencia de los grandes imperios que conocemos del mundo antiguo. El imperio hitita desaparece, el mundo asirio también queda reducido a su territorio original, en torno al Zab superior e inferior, y todo lo que es la costa sirio-palestina, pues aparecen también toda una serie de pueblos nuevos, y entre ellos serían los fenicios. A partir del 900 empezaría lo que se denomina la época oscura en la península griega, donde ya conocemos el mundo micénico desaparecido, y empezaría lo que conocemos como el mundo griego, con ya formaciones de polis, etcétera. José Manuel, explícanos con un poco más de detalle quiénes eran los griegos, dónde vivían, quiénes eran los fenicios, dónde vivían. Bueno, empezaremos hablando por los fenicios. Los fenicios son un grupo semita. Ellos a sí mismos se consideraban como cananeos, que eran los pueblos que habían habitado la costa del Levante oriental desde lejanos tiempos. Y digamos que la historia fenicia que nos interesa en este capítulo es la que comienza más o menos hacia el año 1200, ¿no? Que es cuando después de las invasiones de los llamados pueblos del mar de toda la zona del Mediterráneo oriental, los cananeos entran en una nueva etapa, que es la que se considera como Fenicia. El nombre de Fenicio en realidad se la dieron los griegos. El término procede del murex, que es un molusco que utilizaban los fenicios para elaborar la púrpura, para tintar sus lanas y sus vestidos, y que utilizaban como objeto de exportación. Y los griegos llamaban foines a ese murex, a esa púrpura, y de ahí el nombre de fenicios, que se les identificó también como hombres de rojo, porque el tinte tiene un color rojizo muy acusado. Ellos vivían en esa zona de Canaán y sobrevivieron a las invasiones de los pueblos del mar, que se instalaron sobre todo en la zona del sur del Levante, en la zona que actualmente es Palestina. Ellos sobrevivieron en la zona del norte, en lo que hoy es el Líbano y en el sur de Siria. Sin embargo, estos pueblos no solo permanecieron en estas primeras zonas de asentamiento, sino que se fueron expandiendo a lo largo de todo el Mediterráneo. Paco, ¿cuáles fueron las causas que les llevaron a seguir expandiéndose y dónde se situaron esos nuevos núcleos de población? Sí, efectivamente. En el caso de los fenicios, ocuparían aproximadamente lo que ahora conocemos como la República del Líbano, y están rodeados por grandes imperios, por egipcios al sur, asirios al este y el reino de Lidia al norte. La población es escasa, no tienen una gran capacidad militar, y también los recursos de agricultura y ganadería son escasos. Entonces el aumento de la población va a provocar que vayan fundando nuevas colonias en lo que sería el sur del mar Mediterráneo. Ellos en un primer momento no pretenden una expansión territorial, una conquista, sino
que lo que quieren es crear factorías, generalmente situadas a 2 días de viaje en barco, practican navegación de cabotaje para habituarse de lo que sería agua, comida, y que la mayor parte de la capacidad del barco esté destinada a los productos que van a comerciar. Entonces, bueno, pues se irán fundando pequeñas colonias que irán creciendo, algunas como Cartago, que sería la más famosa, o Gadir en la península ibérica, y cuando estas ciudades fenicias son conquistadas por el Imperio asirio, pues muchas de estas colonias se hacen independientes y a su vez vuelven a fundar nuevas colonias. Entonces, bueno, el objetivo fundamental de los fenicios va a ser el comercio. Buscan mercados donde colocar sus productos, donde hacen producciones en serie, y lo que buscan pues fundamentalmente son metales preciosos, estaño, por ejemplo. Llegarán hasta las Islas Británicas buscando las fuentes de estaño del sur de Inglaterra y de la zona de Cornualles, en Francia, etcétera. Incluso llegan hasta las Islas Canarias. En el caso de los griegos, pues también van a ocupar lo que sería el norte de la cuenca mediterránea, fundando a su vez colonias que se irán también haciendo independientes. José Manuel, ¿cómo eran estos asentamientos que tanto griegos como fenicios fueron creando a lo largo del Mediterráneo? Bueno, el modelo de ciudad básico de los fenicios estaría representado por sus metrópolis, las metrópolis que se encuentran en la costa de Siria y en la costa del Líbano. Allí hay varios asentamientos, varios yacimientos arqueológicos que revelan bien cómo eran estas ciudades. Los principales son Sidón, Biblos, Tiro y Arvad. Suelen ser ciudades que están situadas o bien en una isla o bien en promontorios bien protegidos. Sobre todo tienen que poseer buenos puertos, buenos fondeaderos naturales donde recalarían las naves. En el caso de Tiro tenía hasta 2 puertos, uno al norte y otro al sur. O sea, tal era la capacidad marítima de estos pueblos. El entorno, en el hinterland inmediato, había una pequeña franja agrícola y ganadera, pero muy pequeña, que permitía un abastecimiento muy, muy básico y ni siquiera llegaba a ofrecer la producción necesaria para mantener a la población. De ahí que tuvieran que marchar y comerciar con ciertos productos agrícolas por toda la zona del Mediterráneo oriental, incluso luego se extendió al central y al occidental. Las ciudades estaban protegidas por murallas y dentro las casas formaban un conglomerado bastante compacto porque había una gran densidad de población. Había zonas que eran palacios, había también santuarios y había zonas incluso dedicadas a almacenes con barrios artesanales, dedicados a artesanos especializados, que correspondía con una sociedad bastante compleja, bastante avanzada. Dentro de esta sociedad el elemento aglutinante era el monarca. Algunos dicen que era un monarca de carácter hereditario, otros dicen que tenía una cierta rasgo de sacralización, y había también algunos consejos, asambleas de ancianos, algunos magistrados que se conocían como sufetes, y luego había una sociedad con diferentes elementos, sobre todo relacionados con el artesanado y con los comerciantes, que eran los elementos más dinámicos de la sociedad. En algún caso incluso llegaron a formarse auténticas oligarquías económicas que tenían en el artesanado especializado y en el comercio su principal fuente de riqueza y además de control político. Bueno, esto con respecto a las ciudades fenicias, pero ¿qué puedes decirnos de las griegas? ¿Qué características tenían sus colonias? En las colonias griegas surgieron de un proceso muchísimo más complejo, porque es una derivación económica de la famosa ciudad-estado que caracterizó a la Grecia antigua, ¿no? Y poseía diferentes características. No eran los mismos las ciudades-estado que había en la Grecia continental de las que había, por ejemplo, en el Asia Menor, en la costa jonia de la actual Turquía, de la Anatolia. Un ejemplo muy característico son las famosas metrópolis de la Jonia, que fueron quizá las más dinámicas, las que avanzaron mucho más en el proceso de colonización y que fueron las auténticas representantes de lo que fue la colonización en la zona de Sicilia. Y algunas de esas colonias llegaron también hacia el sur de Francia e incluso en nuestra península ibérica. Un ejemplo muy característico de colonia griega aquí en la península ibérica es Sampurias, Emporion. Otra de las colonias muy famosas es Masalia, la actual Marsella, que sirvió como un nudo de comunicaciones para que los griegos subieran a través del Ródano y tuvieran un contacto con las culturas halásticas
de Centro Europa. Y en el caso de Italia, una de las más famosas es Ischia, que fue fundada en la isla de Pithecusa y que tenía como contrapartida inmediata la famosa cultura de los etruscos, con los cuales comerciaron los griegos durante bastante tiempo. Bueno, y al establecerse en territorios más occidentales del Mediterráneo, las colonias fenicias y griegas sirvieron de canal de transmisión no solo de su cultura, sino también de los avances tecnológicos que ya se poseían en las zonas más orientales del Mediterráneo, ¿no, Paco? Sí, efectivamente. Realmente desde la Edad del Bronce todos los avances tecnológicos proceden del Próximo Oriente, bien sea a través de contactos comerciales o culturales. Tanto griegos como fenicios van a acercar al Mediterráneo central y occidental algunos elementos que serán muy importantes. Por ejemplo, van a traer la generalización del torno rápido para la fabricación de las cerámicas, lo que va a permitir pues producciones en serie o producciones cada vez más numerosas. También muchas comunidades van a obtener la tecnología necesaria para el trabajo del hierro, sobre todo en las costas francesas, de la península ibérica, de la península itálica. Traerán nuevas técnicas de reducción con nuevos sistemas de horno, de reducción del hierro. También en general se va a producir una modernización de todo lo que es el armamento en cuanto a espadas, escudos, cascos, etcétera. Y eso va a provocar también que el proceso de jerarquización de estas sociedades indígenas pues también se acelere bastante, ¿no? Y también pues traerán sobre todo avances en esta organización social e incorporarán también estas poblaciones pues nuevos dioses que traerán tanto fenicios como griegos. Las novedades viajando de Oriente a Occidente de la mano de esos grandes colonizadores que fueron los fenicios y los griegos. José Manuel Quesada y Francisco Javier Muñoz, profesores ambos del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la UNED, gracias por habernoslos traído esta mañana aquí a Sin Distancias. Gracias a todos. Gracias.